En esta segunda parte que habíamos tocado el bloque de discapacidad visual, la primera el aspecto más personal y en la segunda vamos a tratar con Lorenzo Pérez, que es el presidente de Fidelity Consulting o Fidelity Consultoría, es abogado y están especializados justamente en defender los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Y bueno, pues muchos de nosotros ya lo hemos pasado, algunos de vosotros también sé que le conocéis, y sería interesante, bueno, conocer cuáles son los derechos que tienen todas las personas con discapacidad y, digamos, y en el mundo laboral, pues qué opciones existen y, bueno, y qué es lo que la ley un poco nos permite. Cuando esto funciona bien, pues no hay ningún problema, pero hay a veces que desgraciadamente pues tenemos que tirar de profesionales que nos tengan que orientar y nos tengan que echar una mano para conseguir lo que son nuestros derechos. Entonces, sin más, le doy la palabra a Lorenzo y gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Pues un placer, Javier, estar con vosotros y comentaros un poco por lo que estás diciendo, ¿no? Que efectivamente, como ciudadanos que somos, que pagamos nuestros impuestos, vamos a la administración a que nos reconozcan nuestros derechos, pero por desgracia la mayor parte de las veces nos encontramos con que o se menoscaban o se rechazan directamente, con lo cual efectivamente lo mejor es tener información sobre cuáles son nuestros derechos en todo momento y a partir de ahí pues tomar las decisiones oportunas para que cada uno lo reclame de la forma que mejor considere oportuno. Voy a compartir aquí pantalla. Vale, se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a mí me gusta siempre empezar estas charlas explicando cómo está la situación actual. Y bueno, por parte de los pacientes lo normal es que haya un desconocimiento pues más o menos profundo de la ley. Y más que de la ley, que la ley la podemos encontrar pues en muchos formatos, en internet, etcétera, de la aplicación de la ley, de lo que se llama la jurisprudencia. Y es que las leyes españolas en materia social son muy buenas, probablemente las mejores del mundo, las que más protegen o de las que más protegen al ciudadano, pero es cierto que son leyes que tienen en algunos casos 50 años. Entonces, se han ido adaptando su interpretación a lo largo del paso de los años con la jurisprudencia que ha ido emanando de los tribunales superiores y del Supremo. Y bueno, pues eso nos cuesta encontrarlo a los abogados como para que lo encuentren los funcionarios o los ciudadanos de a pie, ¿no? Pues es muy complicado. Y luego hay un desconocimiento generalizado de los procedimientos. La verdad es que no nos lo ponen fácil en la administración en general y muchas veces, no por mala fe, sino también pues porque sus procesos son muy pues, complejos, enrevesados y, bueno, pues no del todo claros, pues nos dan instrucciones que a veces pues, nos evitan la obtención de los derechos o, como mínimo, el retraso en la obtención. Luego, por parte de la administración, pues hay un mensaje continuo de que no hay dinero para las pensiones, para las prestaciones sociales, etc. Desde nuestro punto de vista es una distribución totalmente errónea lo que hay, es decir, hay dinero para muchísimas cosas que no son tan importantes como este tipo de prestaciones y que aún así pues se están sacando presupuestos para eso. Luego, pues igual que decíamos antes para los ciudadanos de a pie, pues para los funcionarios pasa lo mismo, es decir, hay una falta tremenda de la actualización y la aplicación de las leyes. Los funcionarios no saben cómo es la jurisprudencia sobre determinada ley porque la jurisprudencia se actualiza, no voy a decir semanalmente, pero sí hay muchas leyes que se van actualizando mensualmente y bueno, pues es muy difícil que un funcionario esté actualizado en cómo se están aplicando las leyes. Y luego, pues por ejemplo, en ciertas materias, como por ejemplo en adaptación del puesto de trabajo, pues la legislación está diseñada para las grandes empresas. Este último Real Decreto sobre adaptación del puesto de trabajo, que parecía una barra libre para que cada uno pudiera adaptar su puesto de trabajo al horario o las necesidades que tuviera,
pues la verdad es que luego en la aplicación real, España, que es un país de autónomos, pymes y micropymes, pues la realidad es que es muy complicado. Funciona muy bien para las grandes empresas, para Google, para Microsoft, para Inditex, para grandísimas multinacionales que se pueden permitir pues eso, las jornadas intensivas, los horarios reducidos, etcétera, etcétera. Pero si lo aplicas al bar de la esquina que tiene un empleado y que si le pides una jornada laboral intensiva y tiene que cubrir el turno de tarde contratando otro empleado, probablemente pase de números negros a rojos y por lo tanto los jueces dan la razón al pequeño empresario y no se puede aplicar. Por eso decimos que es una legislación diseñada para las grandes empresas. Solemos decir que si te pones enfermo, si tienes una patología o una discapacidad, es mejor que estés trabajando para una multinacional que para uno mismo o para una pyme o micropyme, porque sufren mucho más y es más difícil aplicar estas leyes. En los medios, pues en los medios lo que hay es lo que nosotros denominamos infoxicación, es decir, hay muchísima información, una información ingente, mires donde mires, en Internet, el abogado Google, el doctor Google, pero lo que sí que es cierto es que hay que tener mucho cuidado con la información, ya que una gran parte de la misma pues es como mínimo sesgada, ambigua, cuando no errónea. Entonces hay veces que esa información que obtenemos de diferentes fuentes nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Y luego en los medios de comunicación, pues lo que vemos es una presión mediática que emana de la administración y que, pues eso, abrimos los telediarios, las primeras portadas de los periódicos, las radios, etcétera, con que no hay dinero para las prestaciones. Y eso al final cala en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los jueces, que son personas como nosotros y que les puede afectar en igual medida en su subconsciente, aunque no quieran, a la hora de tomar decisiones y inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces, tanto los funcionarios como los funcionarios de justicia pues pesan estos mensajes. Y luego en los abogados pasa algo que no ocurre en nuestras profesiones, es que acudimos a que nos resuelva, por ejemplo, un caso de incapacidad laboral, el abogado que nos ha llevado el divorcio o el que nos ha llevado los temas fiscales de la empresa. Y además el abogado o el abogado generalista o al primo o al vecino, ¿no? Entonces, si tú tienes un cáncer, acudes al oncólogo a que te trate. No tratas ni al médico de cabecera ni al traumatólogo. Sin embargo, en los abogados se tratan los casos generalmente sin ninguna especialización y todos estos casos que son, como casi todos, ¿no?, de mucho detalle, en cuanto se pierde un detalle, tienes muchas bazas para perder tus derechos. Entonces, conviene tener en cuenta esto para la hora de que busquéis asesoramiento especializado. Y luego hay una cosa en la profesión que es que antes de que de darte los buenos días, pues te cobran por adelantado, ¿no? Y entonces, si vamos un poquito justos de dinero o como además no te ofrecen garantías de éxito, pues mucha gente se piensa el si seguir adelante o no con un procedimiento, puesto que le están pidiendo una provisión de fondos para llevar su caso. Entonces, pues hay gente que desiste o porque no tiene ese dinero o porque no lo quiere arriesgar. Entonces, ¿qué soluciones hay ante estos dos grandes problemas para la obtención de los derechos que cada uno tenemos? Pues, sobre todo, el más importante desde mi punto de vista es tener asesoramiento especializado. Es decir, que cuando tengáis un problema, sepáis si realmente el derecho que pretendéis obtener os corresponde o no, sin más. Es decir, oye, a mí me han dicho, he leído, creo que me corresponde tal. Bueno, pues buscar un asesoramiento especializado para saber si realmente ese derecho que pretendéis os corresponde o no. Y luego la otra gran barrera que decíamos es
en los cobros por adelantado. Nosotros lo que hemos hecho también a través de las asociaciones es eliminar estos cobros por adelantado para que la gente que tiene o que anda justa o que no quiere arriesgar, pues oye, solo pagas y ganas. Y ese es con canales, como vemos aquí, a través de las asociaciones, el modelo asociativo como Amides, pues para todos sus socios ofrecemos unos servicios jurídicos con este formato y sobre todo mucha difusión, es decir, que sepáis en cada momento cuáles son los derechos que tenéis para que realmente podáis tomar las decisiones más adecuadas, con talleres formativos a los pacientes, a los trabajadores sociales, con ponencias en los congresos, etcétera. Y ahora ya nos metemos de lleno en la materia, las dos materias que íbamos a tratar, que son la discapacidad y la incapacidad laboral. La discapacidad. La mejor forma de describirla o de definirla es hablar de lo que mide. ¿Y qué mide la discapacidad? Pues realmente lo que mide son cómo afectan las secuelas de tus patologías en tu vida, secuelas y limitaciones de tus patologías en tu vida diaria. Desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso durante las horas de sueño. ¿Vale? Es decir, cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías en tu vida diaria, en todos los ámbitos, en tu vida social, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en las actividades básicas de la vida diaria, en cómo te desplazas, en cómo te comunicas, en todo es en lo que se deben medir estas secuelas, cómo impactan estas secuelas y limitaciones de tus patologías, ¿vale? En base a esto tenemos pues 5 tipos. La discapacidad física, que es cuando existen limitaciones en materia física o motora. La discapacidad orgánica, que es cuando existen limitaciones sí, en los órganos o en las prestaciones orgánicas. La discapacidad sensorial, la vista, el oído. La discapacidad intelectual, que es cuando existen limitaciones en materia intelectual y adaptativa. Y las que afectan a la salud mental, cuando hay limitaciones o afectaciones a la salud mental del paciente, ¿no? De la persona. Y luego podríamos distinguir, en base al grado que nos otorgan, pues hay como 3 tramos bien definidos y luego otros 2 que también son interesantes. El primer tramo sería de 0 a 32, que ahí no se nos considera todavía persona con discapacidad. Del 33 al 64, que es cuando ya se nos considera una persona con discapacidad y tenemos derecho a todo tipo de prestaciones. Y a partir del 65% en adelante, que es lo que vulgarmente se denomina gran discapacidad. Y tenemos los mismos derechos que con la discapacidad en general, pero en algunos casos algo más aumentados, sobre todo a nivel fiscal y otros. Los otros 2 tramos son el 45, los otros 2 puntos de corte son el 45 y el 75. El 45 sobre todo se utiliza para la jubilación anticipada por coeficientes reductores, ¿vale? Cuando tienes un 45%, te puedes jubilar a partir de los 58 años de forma anticipada con el 100%, ¿vale? Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. No son solo las enfermedades que están descritas en el BOE, porque ya la jurisprudencia nos ha dado la razón, además a nosotros, en que no son solo esas enfermedades, sino que hay muchas otras que no están descritas y listadas y que son acreedoras de la jubilación anticipada por coeficientes reductores y que se les aplica. Lo que pasa es que casi siempre la administración nos hace ir a los tribunales de justicia para conseguir el derecho. Sobre todo se produce en enfermedades raras, pero bueno, puede aplicar también en algunos otros casos. Y luego el 75%, que normalmente donde más influye es para la pensión no contributiva, porque te corresponde, si tienes un 75% o más, un 50% de complemento de la pensión no contributiva,
¿vale? Y esos son los tipos que hay. Las prestaciones y derechos, bueno, pues realmente diría que son muchos, muy variados. Es verdad que las competencias están derivadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y no son 100% homogéneas en todo el territorio nacional, por lo cual habría que hacer un traje a medida de cada caso para saber cuáles nos corresponden en cada caso, ¿no? Pero en general, pues en el transporte público, sabéis que está subvencionado, el impuesto de matriculación, por supuesto, ventajas fiscales a la hora de la declaración de la renta, en las retenciones del IRPF, en educación para los chavales, para que tengan una serie de ventajas pues, a la hora de tener una educación especial o una serie de subvenciones, reserva de plaza para oposiciones, reserva cupo para acceso a vivienda protegida, en fin, básicamente hay un listado enorme, además, como os digo, no es homogéneo para todo el territorio nacional. De hecho, nosotros tenemos editado un manual de hace un año, 2 años, bastante completo, que si queréis os lo podemos hacer llegar a través de la asociación, y que recoge pues prácticamente todo, menos quizás si se ha salido alguna actualización últimamente que igual no está recogida. Pero bueno, básicamente hay una cantidad, hasta incluso de cara al emprendimiento, hay muchísimas ventajas por el hecho de tener una discapacidad reconocida. Incluso hay cierta protección a la hora de que no te puedan despedir de la misma manera que a cualquier ciudadano de a pie. Incluso para el acceso, por supuesto, a trabajos que están restringidos para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Entonces hay muchas ventajas y, por lo tanto, es muy interesante el reconocimiento del grado de discapacidad. Y luego hay 3 preguntas que vamos a ver que luego se contestan básicamente de la misma forma en el caso de la incapacidad laboral y que son preguntas muy frecuentes que nos vais a hacer y que se responden de una forma muy sencilla. Lo vais a entender enseguida. La primera es, ¿me tengo que conformar? Bueno, pues la respuesta es que depende. Lo que hay que hacer en todos los casos es un estudio de viabilidad. Es decir, ¿realmente me corresponde un grado de discapacidad superior al que me han reconocido? Pues eso es lo primero que tienes que saber. Porque si te corresponde, obviamente, lo que hay que hacer es reclamarlo. La segunda derivada sería, oye, ¿ese grado de discapacidad que me corresponde me sirve para algo? Os pongo el ejemplo de, me han reconocido un 34, pero me corresponde un 43. Pues es que te da igual. No merece la pena que hagas una revisión, porque tienes exactamente los mismos derechos y ventajas teniendo un 33 que un 43, un 34 que un 43. Entonces, ¿para qué te vas a meter en una pelea con la administración cuando incluso corres el riesgo de que te lo rebaje? Entonces, la pregunta es siempre respondida de la misma forma. Hacer un estudio de viabilidad que realmente, con un asesoramiento experto, te diga si lo que tú reclamas, primero, es cierto y segundo, si te vale para algo. Porque, por ejemplo, si fuera del 34 al 45 y tú lo que tienes pensado es en el futuro solicitar una jubilación anticipada por coeficientes reductores, pues oye, tiene sentido. Claro, vamos a pelearlo. Pero si es el 43 no te merece la pena. ¿Para qué? ¿No? La siguiente, ¿puedo solicitar revisión? Pues igual que hemos dicho antes, si ha habido agravamiento sobre las patologías o sobre, mejor dicho, sobre las secuelas y limitaciones de tus patologías, han variado tus factores sociales, etcétera, pues, y te corresponde un grado superior, y ese grado superior que te corresponde te sirve para algo, pues la respuesta es que sí, obviamente. Claro que hay que solicitar y puedes solicitar una revisión, ¿vale? Si no merece la pena, pues te vamos a aconsejar que no lo hagas. O si no te corresponde. Y la tercera me la pueden revisar, pues salvo los grados de discapacidad que se otorgan como definitivos, sí te lo pueden revisar al año o a los 2 años
los 2 años es lo normal, pero se están dando hasta grados de discapacidad revisables a los meses, que lo sepáis. Pero bueno, en cualquier caso, no es lo normal es a los 2 años, pero sí me la pueden revisar salvo lo que sea definitiva. No significa que nos lo vayan a revisar, ojo, significa que nos la pueden revisar, ¿vale? Y ahora pasamos a la incapacidad laboral. La incapacidad laboral, ¿qué mide? Pues si antes decíamos que la discapacidad medía cómo afectan las secuelas y limitaciones de tus patologías en todos los aspectos de tu vida, incluida la vida laboral, en la incapacidad laboral nos tenemos que ceñir única y exclusivamente a cómo afectan a tu vida laboral. Nada más. No tenemos que hablar de cómo interactúas con tus compañeros, no tenemos que de con tu familia, no importa qué grado de discapacidad tengas, da igual, o si lo tienes reconocido o no, da igual. Aquí lo que tenemos que ver es cómo afecta las secuelas y limitaciones de tus patologías a tu vida laboral. Y en el 4º grado, que lo veremos, también luego se van a medir las actividades básicas de la vida diaria. Pero previamente, y sin esa opción no se mide las actividades básicas de la vida diaria, hay que medir cómo actúan esas secuelas y limitaciones en tu vida laboral. Y hay 4 tipos. Pues el primer tipo, y ya lo mezclo con las prestaciones y los derechos, sería la parcial, que es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden desarrollar tu puesto de trabajo en las mismas condiciones que tu compañero que desarrolla la misma actividad. Y os pongo un ejemplo que es muy visible, muy tangible. Un carpintero que es diestro y pierde el dedo índice de la mano derecha. Bueno, pues probablemente ese carpintero va a poder seguir realizando su trabajo, pero probablemente no sea tan hábil, tan eficiente, tan rápido como un compañero suyo que tenga los 5 dedos de la mano. Puede seguir desarrollando su actividad laboral si la empresa no le despide y lo que le corresponden son 24 mensualidades, es decir, no es una pensión, sino es una especie de indemnización, ¿vale? Que la administración te va a pagar, digamos, para compensar esa pérdida de capacidad con respecto a tus compañeros. Esa es la parte. El siguiente grado sería la total, que es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar tu trabajo actual o el último desarrollado si es que te encuentras en desempleo. ¿Vale? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, un carpintero que diestro pierde la mano derecha. Bueno, pues obviamente ya no va a poder ser carpintero, pero sí podría ser desarrollar otra actividad laboral como, por ejemplo, teleoperador, por ejemplo, u otros. Entonces, lo que le corresponde a esa persona es el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años, hasta los 55 años en que se complementa por un 20%, es decir, cobraría el 75%, siempre y cuando no esté compatibilizando esa pensión con otro empleo. Porque en la total te permite compatibilizar la pensión con otro empleo que no sea exactamente igual, o por lo menos las tareas principales no sean iguales, por las cuales te han dado esa pensión de incapacidad laboral permanente en grado de total. ¿Vale? Y a partir de la edad de jubilación te corresponde el 100%. El siguiente grado es la absoluta. La absoluta es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden desarrollar cualquier actividad laboral. Y ahí te corresponde el 100% de los últimos 8 años de cotización y además está exento de retenciones, con lo cual bruto es igual a neto, cobras más que cuando estabas trabajando. Y el último grado, que es la gran invalidez, que es cuando además de no poder trabajar en no poder desarrollar ninguna actividad laboral, necesitas la ayuda de terceras personas para determinadas actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser pues, comer, caminar, vestirte, etcétera, etcétera. De forma que, aunque no sea de forma continuada
o todas ellas, puede ser solamente una y solamente de vez en cuando, y esto, por ejemplo, afecta sobre todo a las patologías visuales. Pues el ejemplo más claro es una persona que ha perdido totalmente la visión, pero que en su entorno más cercano se desenvuelve de una forma correcta y sin ningún problema, pero que si le sueltas en la Puerta del Sol, pues obviamente necesita que alguien le indique dónde está tal sitio, cuál es el autobús que viene a continuación o cualquier otra indicación, porque eso significa que en su entorno más habitual sí que se desarrolla bien, pero en otros desconocidos no se desarrolla bien y necesita la ayuda de terceras personas. Y ahí la absoluta, el importe del 100% sin retenciones se complementa con aproximadamente un 50% de la pensión. Es más en algunos casos, puede llegar hasta el 90%, pero pongamos que aunque sea un cálculo más complejo, de media es el 50% mínimo de la pensión reconocida. ¿Vale? Y luego están las tres preguntas comunes que hacíamos antes y que se resuelven de la misma forma. La primera, me tengo que conformar, pues lo que os decía antes. Lo más inteligente es hacer un estudio de viabilidad que te indique lo que realmente te corresponde. Y si te corresponde, pues obviamente no te tienes que conformar con lo que te hayan dicho. Hay que ir hasta el final. O sea, hay que pelear hasta el Tribunal Constitucional o hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es necesario. Nosotros llevamos a casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tardan, pero se consiguen resoluciones positivas. ¿Puedo solicitar revisión? Pues igual que antes. Pues si ha habido un agravamiento con respecto a la situación previa en la que te reconocieron, por ejemplo, una total, o sin haber habido agravamiento, cuando te dieron una total, si fue una vía administrativa, te correspondía una absoluta, o te dieron una absoluta y te correspondía una gran invalidez, se puede reclamar, aunque te hayas aquietado, que es lo que dice la administración. Pero ya tenemos jurisprudencia del Supremo que nos permite realizar una reclamación previa extemporánea. Esto no te lo van a decir en la administración, obviamente, ni probablemente un abogado que desconozca estos procedimientos. Pero es viable, es posible, y todos los que tengáis una pensión que esté por debajo de lo que realmente os corresponda, se puede reclamar, ¿vale? Aunque haya pasado tiempo, no hay problema. Y luego me la pueden revisar, pues en este caso no hay definitivas, y aunque sea en vía judicial, la administración siempre se guarda en la manga el as de solicitar una revisión, y cuando te revisan no es para subirte el grado, es para bajártelo, para quitártela, obviamente. Y bueno, lo cierto es que para patologías visuales es complicado porque actualmente no hay pues, reversibilidad de la pérdida de visión, pero bueno, en el futuro cuando las haya, que las habrá, pues seguramente la administración, estas pensiones por incapacidad laboral permanente, llamará para revisar. Y bueno, pues voy a finalizar contándoos aquí algunos ejemplos de los errores más frecuentes que solemos cometer cuando instamos solicitudes de incapacidad o de discapacidad y que, bueno, pues hay que intentar evitarlos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estamos instando un procedimiento de incapacidad permanente, estamos en proceso de incapacidad temporal, de baja, y nos dan el alta, pues hay muchas veces que, o por desconocimiento, o por miedo a que nos despidan, pues no impugnamos el alta médica. Pues es un error. Es un error sobre todo de coherencia, ¿no? Porque si estamos diciendo o manteniendo que no podemos trabajar, el no impugnar el alta médica, aunque luego se pueda defender en sala judicial, la administración lo va a entender como que, pues que estamos bien para trabajar. Oye, si no impugna el alta es porque realmente se encuentra bien para trabajar, que siga trabajando. La siguiente es muy común, no recibir asesoramiento especializado. Desde nuestro punto de vista, y siempre lo digo en todas las ponencias, los casos se ganan no en la vía judicial, sino en la construcción del caso en la vía administrativa. Se cometen muchos errores en la vía administrativa
algunos que se pueden corregir y otros que no hay manera de levantar. Porque cuando cometemos incoherencias en el tribunal médico, cuando presentamos un informe que no toca, con un error que nos puede perjudicar, todo eso se queda grabado. Entonces nos va a afectar al desarrollo de todo el procedimiento, incluida la vía judicial. Se queda como un borrón que difícilmente vas a poder levantar. Entonces hay que intentar empezar los expedientes de incapacidad y de discapacidad bien asesorado. Que no hace falta que seamos fidelitis, pero que vayáis a alguien que sepa de esto y que os asesore correctamente sobre lo que realmente tenéis que hacer. Pues un error común, entregar toda la documentación sin analizarla. Pues hay muchos informes que seguramente sean susceptibles de mejora. A lo mejor cambiando una palabra, a lo mejor invirtiendo el sentido de una frase, porque es ambigua. Y todas estas cosas que hay veces que nos da miedo pedírselas al médico porque los médicos están formados para hablar de diagnósticos, de temas técnicos. Entonces, cuando le decimos, prepáreme un informe para discapacidad o para incapacidad laboral, pues el médico la mitad de las veces no es que no quiera ayudar, es que no sabe cómo ayudar. Entonces no sabe qué poner. Mientras que si le decimos, oye, mira, aquí donde has puesto esto, pon esto, sin entrar en el fondo de la cuestión. Solamente toca esta palabra. O esto, por favor, invierte el orden y ponlo de esta manera. Son pequeños detalles la mayoría de las veces, pero que afectan mucho sobre todo a la vía judicial. Luego, un error muy común, una leyenda urbana. Hay que esperar al finalizar la baja para instar la incapacidad permanente. No, señor, es un tiempo que estamos perdiendo de forma, pues diría que inútil, porque cuando las lesiones son definitivas, es decir, ni por tratamiento ni por cirugía van a ser reversibles, se puede instar la incapacidad permanente sin ningún problema. No hay que esperar a que finalice el proceso de IT, que es una tontería, porque en muchas ocasiones a veces nos encontramos con que se acaba la prestación de IT, encima nos han despedido y no tenemos ningún tipo de ingresos. Y hemos perdido 6 meses valiosísimos por no haber iniciado el proceso de IP antes. Luego, lo que decíamos antes, no trabajar la documental desde el principio. Pues esa palabra, esa frase, ese pequeño detalle que hay que corregir, pues hay que trabajarlo. Luego, instar revisiones sin analizar la viabilidad. Nos hemos encontrado multitud de casos en los que una persona que tenía un 34 de discapacidad ha dicho, es que me ha dicho fulanito que tiene la misma patología que yo, que él tiene un 42 o un 47 y yo quiero la misma. Ha instado la revisión y se le han bajado un 25. Pues es que hay que saber si realmente te corresponde o no y para qué lo quieres, además. Y luego, pues lo que decíamos antes, no preparar los tribunales médicos. Los tribunales médicos al final, o los EBIs o los EVOs, en el caso de la discapacidad, las entrevistas con psicólogo médico y trabajador social, pues hay que prepararlas, porque encima les ponen esos nombres que parece que nos van a juzgar, cuando en realidad es unas consultas con unos médicos que realmente saben muchísimo menos que nosotros de nuestras enfermedades. Y que sí que es cierto que te van a hacer preguntas que muchas veces son para pillarnos y que vamos nerviosos y respondemos mal por eso, por nervios o por desconocimiento de que son preguntas trampa. Entonces es mejor ir preparado y formado para que no nos pillen y eso no se quede registrado en el tribunal médico. ¿Vale? Y básicamente eso. Ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas y respondo con todo cariño y a todo lo que os pueda contestar. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo, porque yo creo que ha sido muy clarificador la ponencia que has hecho. Aquí hemos estado tomando, Lori de trabajador social, está tomando un montón de notas. Y bueno, te pediremos el manual, ¿eh? Entonces, algunas preguntas que yo ya, porque lo habíamos puesto ya en el foro, en el grupo, algunas preguntas que te voy a hacer un par de ellas. Sí. Hablaré otra a María Teresa. Has comentado que a partir del 45% cuenta un poco para una jubilación anticipada.
pero eso debe de ser, supongo yo que habrá un baremo de cuántos años has estado con esa discapacidad, ¿no? Tienes que llevar 15 años. Lo que ocurre es que muchas veces, y esto también lo hemos ganado en el Supremo, la valoración que se hizo o no había valoración de la discapacidad, o es verdad que hace 15 años o más que ya la tenías. Entonces, si podemos demostrar que las patologías no fueron bien valoradas o ni siquiera se valoraron, pero se existían hace ese tiempo, se puede y se gana en los tribunales de justicia, y ya tenemos jurisprudencia al respecto, sin haber tenido incluso el certificado de discapacidad. ¿Vale? Es decir, imagínate, te sacas el certificado de discapacidad hoy, te quieres jubilar de forma anticipada, te dan el 45%, pero tus patologías no han variado en los últimos 20 años. Si demostramos eso, somos capaces de conseguir la jubilación anticipada por coeficientes reductores. Y ya tenemos jurisprudencia del Supremo, y esto pues son los detalles que la gente desconoce, y es normal, porque esta jurisprudencia tampoco es fácil de encontrar. Claro. Y luego otra que no sé si correspondería de los 4 casos de incapacidad que has comentado al parcial o al total, porque pues una consulta que nos ha llegado, pues lo típico, un autónomo tiene su empresa, tiene su consulta, es veterinario, y su problema visual pues le impide hacer parte de su trabajo, pero no todo el trabajo. Por ejemplo, no puede hacer una cirugía a un perro o un gato, lo que sea, pero sí puede hacer otro tipo de trabajo de la clínica, incluso la gestión, porque es una persona que es autónoma y lo lleva todo ella. Entonces, ahí, ¿en qué caso crees? Eso te lo traslado tal cual me lo han contado, yo en estos detalles tampoco puedo dar. ¿Qué estaría más cerca, de la parcial, de la total? Bueno, se puede plantear como una parcial perfectamente, porque cumple bastantes requisitos. Es verdad que las parciales le cuesta mucho al Estado darlas, más que las totales, te diría. Pero bueno, se puede plantear alguna parcial. Lo que pasa que quizá le interese más, y esto hay que hablarlo ya personalmente, Claro. con esta persona, la total, para que sin desarrollar la totalidad de las actividades de la clínica, él pueda compatibilizar su pensión con parte de la actividad de la clínica. Eso es. Entonces, a nivel económico probablemente le vaya a interesar más la total que la parcial. La siguiente yo creo que es para Lorenzo, porque comenta David, ¿cuánto suele costar la gestión de un proceso de discapacidad en una compañía como la suya, por ejemplo? Aproximadamente. Pues con las tarifas que tenemos acordadas con vosotros, hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, en vía administrativa son 500 euros. Y eso incluye todo. Y luego ya si es vía judicial, me parece que son otros 500. Pero vamos, que son tarifas más reducidas que las del público en general, por el acuerdo que tenemos con Amires. Y vamos, se requiere de bastantes horas de estudio, porque hay que analizar toda la documental muy bien y preparar luego todas las entrevistas, y la verdad es que merece la pena la obtención del certificado de discapacidad, que es algo que, como os decía antes, tiene una serie de ventajas muy interesantes y que se amortiza enseguida. O sea que solamente a nivel de IRPF, fiscalidad, declaración de Hacienda, y solamente con eso ya merece pena. Marta. Vale, la siguiente pregunta también va a estar un poco en esta línea. ¿Hay asesoramiento antes de iniciar la solicitud de discapacidad o hay que acudir primero a los trabajadores sociales del centro de salud? No. Vamos, para mí acudir directamente al centro de salud es un error clave. Es decir, lo que os decía antes, los árboles cuando crecen rectos, crecen bien. Si tú un arbolito lo haces crecer torcido, enderezarlo luego es muy complicado. Si tú metes una solicitud en el centro base, con toda la documental y sin analizar, seguro que hay algún informe que te va a perjudicar, seguro, segurísimo.
Entonces, levantar eso, enderezar eso va a ser mucho más complicado. Primero, analiza, que te lo vamos a analizar, te vamos a decir, oye, mira, sí te corresponde la discapacidad o no te corresponde la discapacidad. Y a partir de ahí, si quieres, lo haces con nosotros o no. Pero por lo menos asesórate, que te diga alguien si lo que te corresponde, si te corresponde o no. Y luego ya si quieres que te trabajemos los informes, te preparemos, etcétera, etcétera, pues lo haces con nosotros. Pero por lo menos asesórate, porque es que hay veces que vas con un taco de informes médicos así al centro base y cuando te quieres dar cuenta has metido la pata en 3 o 4 informes. Yo ya para terminar contigo, Lorenzo, otra pregunta que tenía aquí apuntada es el tema de las adaptaciones del puesto de trabajo. Entonces, que nos llegan de una persona, tiene un problema de discapacidad visual, tiene el certificado, se lo han reconocido y al final lo que necesita es una adaptación y normalmente la empresa pues o mira para otro lado o no sabe qué hacer. Cuando la administración es relativamente, bueno, no tiene problemas con la administración, pero cuando es empresa privada sí a veces no sabe muy bien o cómo adaptar el puesto de trabajo o le dicen a la propia persona que se busque la vida o exige a una persona, no es que necesito un horario de mañana porque por la noche no veo y si se me hace venir por aquí me pierdo, me caigo, etcétera, o necesito un puesto con mayor luz. Sí, una pantalla más grande o lo que sea. Sí, a ver, esto es muy común y igual hay que hacer un traje a medida, porque mira, en las adaptaciones del puesto de trabajo ahora hay una cosa que sí que nos ha beneficiado muchísimo el Real Decreto y es que las empresas tienen que demostrar que no pueden hacer, ¿vale? Ahora bien, si entras en guerra con la empresa, te puedes exponer también a un despido. Que es verdad que cuando tenemos el certificado de discapacidad y está comunicado a la empresa, se juega en una nulidad e incluso una sanción. Entonces, todo esto es un traje a medida con una conversación porque hay que ver qué tipo de empresa es. Si es una gran empresa, tenemos bastante ganas. Si es una empresa que está en pérdidas, es una empresa que está en beneficios. Si es una empresa que tiene más personal cubriendo el mismo puesto, si hay turnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son muchas variables las que intervienen a la hora de, acabamos, por ejemplo, de hacer una adaptación. Hoy ha salido, le han mandado la carta de recursos humanos y se ha conseguido relativamente fácil, pero otras veces tenemos que ir a juicio. Otras veces tenemos que ir a juicio. Entonces, lo que hay que ver es qué empleo tiene, qué empresa es, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, se lo puede permitir la empresa, no se lo puede permitir, porque todo eso se va a valorar y en función de cómo sea la empresa, si es una pyme, si es una micropyme, si es un autónomo dependiente, o sea, hay muchos datos a valorar que ya te digo, es un traje a medida. Entonces, necesitamos pues que nos contacten a través vuestro, les hacemos el traje a medida y les decimos, mira, sí, va a ser fácil o mira, no, tienes estos riesgos. Y los riesgos van asociados incluso a que hasta te puedan despedir. Que luego se pueda ganar el despido con nulidad, incluso con sanciones por vulneración de derechos fundamentales, pues también te lo digo, que ganamos muchos casos en los que se vulneran derechos fundamentales para personas con discapacidad y la empresa obtiene una sanción y el trabajador una indemnización. Entonces, bueno, pues todo eso hay que jugar bien todas las bazas y todas las cartas, pero también depende mucho del tipo de empresa que sea. Entonces, ya te digo, es un traje a medida que se puede hacer, se debe hacer y que sin problema hacemos en cuanto nos contacten. Bueno, pues me quedan más preguntillas, pero tenemos ahora en unos minutos una asamblea. Muchas gracias a los dos. Me quedo con vuestras referencias para cualquier otro tipo de consulta. Con vuestro permiso, colgamos estas ponencias en la web y le damos difusión para que otras personas también puedan beneficiarse. Y hasta la próxima. Y muchísimas gracias a los dos. Han sido muy instructivas ambas ponencias, de verdad. Un placer y lo que necesitéis estamos a vuestra disposición.